hay algo más peligroso que no entender a Dios. Es creer que ya lo entendiste y que estás bien. Isaías ahora avanza hacia una dimensión más incómoda del diagnóstico. El problema ya no es solo insensibilidad espiritual. Es la capacidad del corazón humano para convencerse de que no necesita corrección. El pueblo no se veía en crisis. No se percibía rebelde. No se consideraba lejos de Dios. Y precisamente ahí estaba el engaño. Cuando el pecado deja de doler, comienza a justificarse. Cuando la conciencia deja de acusar, comienza a redefinir. Isaías describe una sociedad religiosa que mantenía estructuras, ceremonias, liderazgo, tradición. Todo parecía funcionar. Pero Dios revela que lo externo puede mantenerse en pie mientras lo interno se descompone lentamente. Y ese deterioro es más difícil de detectar porque no hace ruido inmediato. El pueblo había aprendido a adaptar el lenguaje espiritual a su conveniencia. Seguían hablando de Dios, pero ya no reflejaban su carácter. Seguían invocando su nombre, pero vivían de forma contradictoria. Esta es la tragedia que Isaías denuncia, una fe que conserva forma, pero pierde sustancia. Aquí el mensaje se vuelve más específico. Dios no señala emociones vagas, señala injusticias concretas. La corrupción de líderes, la manipulación del sistema, la explotación del vulnerable, el abandono del huérfano y la viuda. Isaías no reduce el pecado a actos privados, lo expone también en lo social. Porque cuando el corazón se desvía, las estructuras comienzan a corromperse. Y esto es crucial, la verdadera relación con Dios siempre se manifiesta en justicia. No en perfección absoluta, pero sí en dirección moral clara. Cuando la espiritualidad no produce compasión, integridad y rectitud, no es espiritualidad bíblica. Es construcción humana. Isaías está desmontando una ilusión peligrosa, la idea de que puedes mantener tu relación con Dios intacta mientras ignoras tu conducta diaria. No existe tal separación. El Dios que se revela como santo no acepta adoración divorciada de obediencia. No recibe culto que no esté acompañado de coherencia. Aquí el problema no es debilidad ocasional. Es normalización del desorden. El pueblo había empezado a llamar normal a lo que Dios seguía llamando pecado. Habían suavizado estándares. Habían acomodado principios. Habían ajustado la verdad a su comodidad. Y eso es lo que vuelve este mensaje tan actual. Porque el autoengaño espiritual es silencioso. No se presenta como rebelión abierta. Se presenta como equilibrio, como madurez, como flexibilidad. Pero Isaías deja claro que cuando tú ajustas el estándar divino para proteger tu comodidad, no has avanzado espiritualmente, te has desplazado moralmente. Ahora la confrontación es personal. ¿Has comenzado a justificar actitudes que antes confesabas? ¿Has aprendido a explicar lo que antes te avergonzaba? ¿Has suavizado lo que la palabra sigue declarando serio? El corazón humano tiene una capacidad impresionante para construir argumentos que lo protejan. Pero Dios no dialoga con nuestras excusas, Él examina motivaciones. Y cuando la motivación principal deja de ser agradarle a Él y pasa a ser proteger tu estabilidad, algo profundo se ha movido. Isaías no ataca la debilidad humana, ataca la complacencia espiritual. Porque la debilidad reconoce necesidad, la complacencia niega el problema. Aquí comienza una etapa más intensa del mensaje. Ya no se trata solo de que oyes y no entiendes. Se trata de que entiendes y decides ignorar. Y eso cambia todo. Porque mientras la ignorancia puede corregirse con enseñanza, la autojustificación requiere arrepentimiento. La pregunta ahora es directa y sin adornos. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios desarme tus argumentos internos? ¿O seguirás defendiendo una versión de ti mismo que Él no aprueba? Isaías no busca avergonzarte. Busca despertarte antes de que la distorsión se vuelva irreversible. Y si este mensaje te incomoda, no lo descartes. La incomodidad puede ser el último reflejo de sensibilidad que aún permanece. El autoengaño no aparece de repente. Se construye lentamente. Isaías ahora muestra cómo una sociedad entera puede perder la referencia moral sin darse cuenta. No fue un abandono público de Dios.
Fue una serie de pequeñas concesiones privadas, decisiones que parecían insignificantes, ajustes mínimos, tolerancias progresivas, hasta que lo excepcional se volvió habitual. El corazón humano no suele rechazar la verdad de golpe. La desplaza, la reinterpreta, la contextualiza, la adapta, y cuando finalmente la contradice, ya ha construido una narrativa que lo hace sentir justificado. Isaías denuncia a líderes que distorsionaron la justicia por beneficio propio. Personas con poder que utilizaron su posición para ventaja personal. No necesariamente negaban a Dios, simplemente lo relegaron cuando interfería con sus intereses. Y este detalle es crucial. El pecado más peligroso no es el que grita rebeldía, es el que actúa con normalidad. La corrupción espiritual siempre termina afectando estructuras visibles. Cuando el corazón pierde temor, las decisiones pierden integridad. Cuando la conciencia se debilita, la ética se flexibiliza. Y cuando eso ocurre a nivel colectivo, la injusticia deja de ser excepción y se convierte en sistema. Isaías conecta directamente la relación con Dios y la forma en que tratas al vulnerable. Huérfanos, viudas, indefensos. En la Escritura, ellos representan a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y Dios observa con especial atención cómo respondes ante ellos. Esto revela algo profundo. La espiritualidad genuina no se mide por intensidad emocional, sino por justicia práctica. No se evalúa por lo que declaras, sino por lo que haces cuando nadie te observa. El trato al débil es una prueba del estado real del corazón. Aquí la confrontación se vuelve más aguda. Porque tal vez no te identificas con corrupción evidente. Pero, ¿qué hay de la indiferencia? ¿Qué hay del silencio ante lo incorrecto? ¿Qué hay de la comodidad que evita incomodarse por otros? Isaías expone una sociedad que había aprendido a convivir con la desigualdad moral. No necesariamente aprobaban el mal abiertamente, simplemente dejaron de enfrentarlo. Y cuando el bien deja de actuar, el mal no necesita permiso explícito para expandirse. Dios no acusa solo acciones, acusa omisiones. Este es un punto que muchos pasan por alto. No hacer lo correcto cuando puedes hacerlo también es una forma de alejamiento. La pasividad moral es una expresión silenciosa de endurecimiento, porque revela que la prioridad ya no es el carácter de Dios, sino la estabilidad personal. Y aquí aparece otro nivel del problema, la fragmentación interior. Puedes afirmar que amas a Dios mientras tu vida cotidiana contradice ese amor. Puedes mantener un lenguaje espiritual mientras tus decisiones reflejan otra lealtad. Isaías demuestra que esa división interna no permanece oculta ante Dios. Tú puedes equilibrar tus contradicciones. Dios no. Él no negocia estándares para preservar tu comodidad. No reduce la justicia para acomodar tu proceso. Su carácter no se ajusta a la cultura ni a tu contexto emocional. Y cuando el estándar divino permanece firme, todo lo que se ha desviado queda expuesto. La pregunta ya no es si existe pecado. La pregunta es si lo estás enfrentando o administrando. Porque hay una diferencia radical entre luchar contra una debilidad y protegerla con argumentos. Y Isaías apunta precisamente a esa línea invisible donde la lucha se convierte en defensa. Si aún puedes reconocer incoherencias en ti, hay esperanza. Si aún puedes sentir tensión entre lo que dices y lo que haces, hay vida espiritual. Pero si ya no percibes esa tensión, si todo parece normal aunque no esté alineado, entonces el peligro es mayor de lo que imaginas. Isaías está llevando el mensaje a un punto decisivo. La restauración no comienza con reforma externa, comienza con confrontación interna. Y esa confrontación no es colectiva ahora, es personal. Hay un momento en el que Dios deja de señalar solamente lo que haces y comienza a exponer por qué lo haces. Isaías entra ahora en el terreno más delicado, las motivaciones invisibles. Porque el pecado visible casi siempre es el fruto de una raíz más profunda. No se trata solo de injusticia externa, sino de lealtades internas mal ubicadas. El pueblo no dejó de hablar de Dios. Dejó de confiar verdaderamente en Él. Y cuando la confianza en Dios se debilita, otras seguridades ocupan su lugar. Poder político,
influencia social, recursos económicos, estrategias humanas. Isaías revela que Judá empezó a apoyarse más en alianzas y sistemas que en el Señor mismo. No abandonaron el templo, simplemente dejaron de depender del Dios del templo. Este es un desplazamiento sutil pero devastador. Porque puedes mantener prácticas espirituales mientras tu verdadera seguridad descansa en otra cosa. Puedes orar, pero confiar en tu capacidad. Puedes declarar fe, pero descansar en tu posición. Puedes hablar de Dios, pero vivir como si el control estuviera en tus manos. Isaías denuncia esa transferencia de confianza. Y aquí el mensaje se vuelve extremadamente personal. ¿En qué descansa realmente tu seguridad? ¿En la fidelidad de Dios o en la estabilidad de tus circunstancias? El corazón humano busca control. Y cuando no confía plenamente en Dios, fabrica sustitutos. Algunos son visibles. Otros son sofisticados. Autosuficiencia intelectual. Reputación espiritual, influencia ministerial, imagen pública. Pero todos cumplen la misma función, evitar depender completamente de Dios. Isaías muestra que esta autosuficiencia es la raíz del deterioro moral. Porque cuando el hombre se siente autosuficiente, deja de temer a Dios. Y cuando el temor reverente desaparece, el estándar moral comienza a diluirse. El temor de Dios no es terror paralizante. Es conciencia constante de su santidad. Es saber que tus decisiones no ocurren en vacío. Es vivir sabiendo que cada pensamiento, cada intención, cada acción, está delante de un Dios que ve más allá de la apariencia. Y cuando esa conciencia se debilita, la vida se reorganiza alrededor del yo. El orgullo no siempre se presenta como arrogancia visible. A veces se manifiesta como independencia espiritual. Como una sensación interna de que puedes manejar tu vida sin consulta constante con Dios. Como una convicción silenciosa de que ya sabes lo suficiente. Isaías identifica el orgullo como el punto de inflexión. Porque el orgullo no necesita negar a Dios, solo necesita desplazarlo. Y una vez desplazado, todo lo demás se acomoda. Las decisiones se vuelven pragmáticas. La moral se vuelve flexible. La verdad se vuelve negociable. No porque la escritura cambie, sino porque tu relación con ella cambia. Aquí el profeta introduce una advertencia severa: todo lo que el hombre eleva por encima de Dios eventualmente será humillado. No como capricho divino, sino como restauración del orden correcto. Cuando el orgullo colectivo se consolida, el juicio no es simplemente castigo, es corrección estructural. Isaías anticipa el día en que toda altivez será derribada. No solo individuos arrogantes, sino sistemas completos construidos sobre autosuficiencia. Todo aquello que reemplaza la dependencia en Dios será confrontado. Y esta parte del mensaje rompe cualquier ilusión de neutralidad. Porque el orgullo no siempre grita. A veces susurra. Susurra cuando eliges tu criterio por encima de la Escritura. Susurra cuando justificas decisiones con lógica humana ignorando principios divinos. Susurra cuando priorizas tu comodidad sobre obediencia. Y cuanto más escuchas ese susurro, menos percibes la distancia que estás creando. Isaías no está describiendo ateísmo. Está describiendo religión con orgullo. Y eso es infinitamente más peligroso. Porque la religión orgullosa cree que no necesita arrepentimiento. Aquí el mensaje se vuelve quirúrgico. No es suficiente analizar la conducta. Debes examinar el fundamento de tu confianza. Si hoy perdieras tu posición, tu estabilidad, tu reconocimiento, ¿seguirías confiando en Dios con la misma seguridad? Si la respuesta es incierta, Isaías ya ha identificado el punto débil. Porque la verdadera dependencia se revela cuando lo secundario se tambalea. Y Dios, en su misericordia, a veces permite que lo secundario tiemble para revelar dónde estaba realmente tu corazón. No para destruirte, sino para liberarte de falsas seguridades. Este es el punto donde muchos retroceden. Porque reconocer orgullo duele más que reconocer debilidad. La debilidad puede generar compasión. El orgullo exige humillación. Y la humillación voluntaria es el inicio de la restauración.
Isaías está preparando el terreno para algo decisivo. Antes de que Dios restaure externamente, desmantela internamente. Antes de levantar, derriba lo que no está alineado. Antes de consolar, confronta la raíz. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios desarme las seguridades que has construido? ¿O prefieres conservar estructuras que eventualmente colapsarán? Porque el mensaje avanza hacia un punto crítico. No puedes seguir sosteniendo orgullo y esperando intimidad con Dios. No puedes preservar autosuficiencia y esperar dirección divina. Isaías no deja espacio para ambigüedad. ¿O Dios es tu fundamento? ¿O es un accesorio en tu sistema personal? Y esa diferencia define todo. Si aún puedes reconocer orgullo en ti, eso es gracia. Si aún puedes admitir dependencia falsa, eso es esperanza. Pero si este mensaje te provoca resistencia inmediata, detente. Examina esa reacción. Porque la resistencia a la confrontación es muchas veces la evidencia más clara de que el orgullo está activo. Isaías está aumentando la presión deliberadamente. Porque la restauración que vendrá más adelante solo puede construirse sobre humildad auténtica. Y sin humildad no hay regreso real. Isaías ya ha expuesto la conducta, las motivaciones y el orgullo. Pero aún queda algo más profundo, la ilusión de permanencia. El pueblo pensaba que nada cambiaría realmente, que las estructuras seguirían en pie, que la estabilidad externa garantizaba seguridad espiritual. Y aquí el profeta introduce una advertencia que rompe toda falsa tranquilidad. Lo que parece firme puede caer en un instante. El ser humano confunde duración con aprobación. Si algo permanece, asume que está respaldado por Dios. Si no hay juicio inmediato, concluye que no habrá juicio. Pero Isaías desmantela esa lógica. La paciencia divina no es indiferencia. Es espacio para arrepentimiento. Y cuando ese espacio se ignora repetidamente, la paciencia no se convierte en debilidad, sino en testimonio contra ti. Isaías describe un día en el que todo lo elevado será humillado. No solamente personas arrogantes, sino sistemas enteros, estructuras culturales, seguridades colectivas. Porque cuando el orgullo se institucionaliza, el juicio también se vuelve estructural. Esto no es amenaza emocional. Es principio espiritual. Todo lo que compite con Dios eventualmente colapsa. La pregunta es si colapsará contigo aferrado a ello, o si lo soltarás antes. El profeta habla de un día en el que el hombre buscará esconderse. Un momento en que aquello que antes parecía sólido dejará de ofrecer refugio. Isaías usa imágenes fuertes porque quiere romper la indiferencia. Quiere que entiendas que la realidad espiritual no es abstracta, tiene consecuencias tangibles. Y aquí la confrontación se vuelve personal otra vez. ¿En qué te estás refugiando que no es Dios? ¿Dónde estás escondiendo tu inseguridad real? ¿En qué estructura has depositado tu identidad? Puede ser reputación. Puede ser estabilidad económica. Puede ser reconocimiento espiritual. Puede ser incluso tu conocimiento bíblico. Pero si eso ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar, se convierte en un ídolo sofisticado. Isaías no habla solamente de ídolos de madera o piedra. Habla de todo aquello que absorbe tu confianza funcional. Lo que realmente te tranquiliza cuando todo tiembla. Lo que realmente temes perder. Porque lo que más temes perder revela lo que más valoras. Y Dios no comparte su lugar con sustitutos. Este punto del mensaje es incómodo porque desarma la ilusión de control. Te recuerda que la vida no está asegurada por tu capacidad, que tu estabilidad no está garantizada por tus estrategias, que tu futuro no está blindado por tus planes. Isaías quiere que entiendas algo decisivo. Si tu seguridad descansa en algo temporal, tu paz será temporal. Si tu identidad descansa en algo frágil, tu estabilidad será frágil. Pero hay más. El juicio que Isaías describe no es simplemente castigo externo. Es revelación. Es el momento en que todo lo falso queda expuesto. Es el instante en que ya no puedes sostener la narrativa que te protegía. Cuando la realidad espiritual se impone sin filtros. Y ese día no es solo futuro colectivo. Puede comenzar en cualquier momento personal.
Cuando Dios permite que una seguridad se derrumbe. Cuando una crisis revela dónde estaba tu confianza. Cuando una pérdida expone la fragilidad de tu fundamento. No siempre es destrucción. A veces es sacudida misericordiosa. Dios permite que ciertas cosas tiemblen para mostrarte que nunca fueron fundamento real. Pero aquí está el punto crucial. Si ignoras las sacudidas pequeñas, las grandes serán inevitables. Isaías está presionando hacia una decisión antes del colapso. Antes de que el juicio correctivo se vuelva severo. Antes de que la humillación sea impuesta en lugar de elegida. Porque hay dos tipos de humillación. La voluntaria, que conduce a restauración. Y la forzada, que llega después de resistencia prolongada. El orgullo siempre prefiere esperar. La humildad actúa ahora. Este mensaje no está diseñado para producir miedo superficial. Está diseñado para provocar claridad. Para que veas lo que realmente sostiene tu vida. Para que identifiques lo que has elevado por encima de Dios. Y si ahora mismo sientes que algo dentro de ti se resiste, no lo ignores. Esa resistencia es reveladora. Porque cuando el espíritu confronta, el orgullo responde con defensa. Pero cuando la humildad está presente, responde con rendición. Isaías está llevando todo hacia el punto decisivo. No puedes seguir sosteniendo falsas seguridades. No puedes seguir defendiendo orgullo. No puedes seguir aplazando examen interno. El tiempo de confrontación es ahora. Porque lo que no entregues voluntariamente, eventualmente será confrontado. Y es infinitamente mejor caer de rodillas por decisión propia, que caer por colapso inevitable. Estamos a un paso del llamado directo. Ahora ya no puedes permanecer en análisis. Has visto la conducta. Has visto las motivaciones. Has visto el orgullo. Has visto las falsas seguridades. La pregunta final no es qué significa el mensaje. Es qué vas a hacer con él. Isaías no deja el mensaje en advertencia abstracta. Lo lleva a una decisión concreta. Porque toda revelación divina exige respuesta. No existe neutralidad después de la claridad. Dios no está buscando que te sientas impresionado por la profundidad del mensaje. Está buscando que te humilles ante la verdad que te ha sido mostrada. El orgullo fue expuesto. Las falsas confianzas fueron identificadas. La autosuficiencia quedó al descubierto. Ahora solo quedan dos caminos. Persistir o rendirte. Persistir no significa rebelión abierta. Puede significar simplemente seguir igual. Escuchar, asentir mentalmente y continuar defendiendo tu estructura interna. Persistir es posponer. Es decir, más adelante. Es mantener intacto el sistema que ya sabes que necesita ser desmantelado. Pero rendirse es diferente. Rendirse no es derrota emocional. Es alineación voluntaria con la verdad. Es reconocer que Dios tiene razón y tú no. Es aceptar que tus fundamentos necesitan ser reemplazados. Es admitir que tu seguridad nunca debió descansar en lo que descansa. Isaías ha llevado el mensaje hasta aquí para que entiendas algo crucial. El juicio no es el deseo final de Dios. La restauración lo es. Pero la restauración no ocurre sin derrumbe previo del orgullo. No puedes construir sobre una base contaminada. Y aquí aparece la misericordia en su forma más poderosa. Dios no te expone para destruirte. Te expone para salvarte de ti mismo. El orgullo te promete estabilidad, pero te conduce a fragilidad. La autosuficiencia te promete control, pero te deja vacío. Las falsas seguridades te prometen paz, pero no pueden sostenerte cuando todo tiembla. Solo hay un fundamento que no colapsa. Isaías apunta hacia una realidad que se revelará con mayor claridad más adelante en el libro. Hay un rey verdadero, un fundamento eterno, una roca firme que no depende de estructuras humanas. Ese rey es el único digno de tu confianza total. Pero antes de hablar del rey, debes abandonar los ídolos. Antes de abrazar el fundamento verdadero, debes soltar el falso. Y eso requiere una decisión interna real, no una emoción momentánea. Escucha con claridad. Si reconoces orgullo en ti, no lo racionalices. Confiesa. Si reconoces falsas seguridades,
no las protejas. Entrégalas. Si reconoces autosuficiencia espiritual, no la maquilles. Ríndete, porque mientras más tiempo defiendas lo que Dios está confrontando, más difícil será soltarlo después. Hoy todavía puedes elegir humillarte voluntariamente. Hoy todavía puedes derribar tus propios altares internos. Hoy todavía puedes trasladar tu confianza completamente a Dios. Y si sientes temor al hacerlo, entiende esto: lo que pierdes es ilusión, lo que recibes es fundamento real. Isaías no termina con desesperanza. Termina con una oportunidad implícita. Antes del día en que todo orgullo sea derribado públicamente, puedes permitir que sea derribado internamente. Antes de que lo que construiste sea sacudido, puedes entregarlo. Antes de que el juicio sea correctivo, puede ser preventivo. El llamado ahora es claro y directo. Arrepiéntete de toda autosuficiencia. Arrepiéntete de toda confianza desplazada. Arrepiéntete de toda forma de orgullo que haya ocupado el lugar de Dios. No como acto religioso superficial, sino como decisión profunda de gobierno interno. Declara que Dios es tu única seguridad real. Declara que su estándar es innegociable. Declara que su voluntad está por encima de tu comodidad. Y entonces, solo entonces, la restauración puede comenzar. Porque Dios no levanta lo que se niega a reconocer su fragilidad. Levanta lo que se humilla. Sostiene lo que se rinde. Fortalece lo que depende de Él. Este mensaje no fue entregado para informarte. Fue entregado para moverte. No cierres este momento sin responder. No lo conviertas en contenido más. No lo archives en memoria espiritual. Decide, humíllate ahora, para que no tengas que ser humillado después. Rinde tu orgullo. Entrega tus seguridades. Confía plenamente en Dios. Y entonces comenzarás a experimentar no el juicio que temes, sino la firmeza que nunca has tenido. El mensaje está completo. La decisión es tuya. Si este mensaje te confrontó y sabes que Dios habló a tu corazón, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal para continuar recorriendo el libro de Isaías con profundidad y fidelidad bíblica. Deja tu like para que este contenido pueda alcanzar a más personas. Escribe en los comentarios lo que este mensaje produjo en ti y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. A veces, una decisión puede comenzar simplemente porque alguien se atrevió a enviar un mensaje a tiempo.